Así que esta prédica va a poder ser vista por muchos hermanos que hoy no están con nosotros y queremos mandarle un saludo especial a los hermanos de la Unidad Penitenciaria 39 que domingo tras domingo ellos siguen la transmisión de las prédicas y son bendecidos a través de la palabra de Dios. Así que les mandamos un fuerte abrazo a cada uno de ellos. En esta mañana quiero hablarles, y el título del mensaje de hoy es expectativas versus realidad, ¿sí? Para los que militan en las redes sociales, los que tienen por ahí Facebook, ¿sí? Instagram, habrán visto memes. Los memes que son, bueno, los memes son imágenes que se hacen, ¿sí? Con alguna frase graciosa. Y uno de esos memes que tantos andan en las diferentes redes sociales es expectativa versus realidad, ¿sí? O sea, ¿y a qué se refiere? Se refiere a lo que uno espera, ¿sí? Alcanzar o lograr con respecto a lo que uno en realidad obtiene después como resultado. Entonces se ven ahí imágenes que son muy graciosas, ¿sí? Mujeres que se maquillan como una estrella de Hollywood, pero esa es la expectativa, y la realidad es que después parecen que están pintadas como una puerta, ¿sí? O hombres que se tratan de poner una ropa de alguien que está muy elegante, ¿sí? Y un corte de pelo que le queda muy bien a Brad Pitt, pero que después cuando uno se lo pone parece que ha tenido un nido de caranchos en la cabeza. Entonces, ¿hay una diferencia entre la expectativa y la realidad? Sí la hay. Y las expectativas son aquellas suposiciones que nos planteamos sobre... Perdón. Vamos a apagar el aire, eso me seca mucho la garganta. Decía que las expectativas son aquellas suposiciones que nos planteamos, ¿sí? Sobre cómo deberían salir las cosas o cómo debería funcionar algo. Es lo que creemos que va a ocurrir en un futuro, es lo que nosotros pensamos que va a pasar, ya sea negativo o positivo, ¿sí? Y aquello que esperamos que se cumpla. Eso es una expectativa. Ahora, ¿está mal tener expectativas? No, bajo ningún aspecto está mal tener expectativas. El problema comienza cuando nuestras expectativas, ¿sí? Se distancian demasiado de la realidad, de manera de que lo que esperamos y deseamos, ¿sí? No se cumple. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted tiene expectativa por algo y esa expectativa es muy alta y no se cumple, cuando usted tiene una expectativa y su realidad es muy diferente, hay algo que aparece y que nos ha pasado a todos, ¿sí? Que es la frustración. Me siento frustrado, me siento desanimado. ¿Por qué? Porque tenía expectativas, esperaba que se diera algo de una manera y no se dio. Ahora, esto nos pasa en el mundo secular, en el mundo natural, pero también nos pasa en nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos. Y saben, en las Escrituras nos encontramos un pasaje donde refleja claramente esta situación. Y es ahí en el libro del Evangelio de San Lucas, ¿sí? El Evangelio universal, que está escrito y descrita, ¿sí? Una situación donde se dan una situación donde dos hombres van camino a Emaús, ¿sí? Y ellos se encontraban caminando rumbo a esa ciudad, una ciudad que estaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén. No está precisado hoy dónde quedaba Emaús hoy en la actualidad, pero sí la palabra de Dios nos dice que está a 11 kilómetros de Israel. Y es ahí donde nosotros vemos estos dos hombres que van caminando y que nos dejan reflejados de que su expectativa difería mucho de lo que era su realidad. Y podemos leer la palabra de Dios en Lucas capítulo 24, verso 13, dice así: aquel mismo día dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús. Dos de ellos, ¿a qué se refiere? A dos discípulos. No eran apóstoles, sino que eran discípulos, ¿sí?
Los apóstoles, bueno, la palabra apóstol significa enviado. ¿Quiénes eran los apóstoles? Eran los 12 que acompañaban al Señor Jesús. Pero Jesús no tenía solamente 12, Jesús tenía también discípulos. ¿Y qué eran los discípulos? Los que acompañaban en el caminar, ¿sí? Eso quiere decir la palabra discípulo. Y esto eran justamente estos dos hombres. No eran apóstoles, sino que eran discípulos. Eran personas que habían acompañado a Jesús, ¿sí?, en su ministerio. Y justamente dos de ellos iban rumbo a este pueblo llamado Emaús, ¿sí?, que estaba a 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido y sucedió que mientras ellos discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Imagínense esta situación. Cuando nosotros hablamos aquí del capítulo 24 de San Lucas, estamos hablando de que ya había sido, ¿sí?, llevado adelante la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ya había transcurrido, ¿sí?, no solamente la crucifixión, sino que también habían transcurrido los 3 días donde Jesús había resucitado. Ya había acontecido de que habían ido, ¿sí?, las mujeres a preparar el cuerpo del Señor Jesús y se habían reencontrado con que la tumba estaba vacía. Ahora, en ese contexto es que estos dos hombres iban caminando rumbo a Emaús. Cuando ellos van caminando, y dice la palabra que iban conversando sobre todo lo que había acontecido. ¿Sobre qué conversaban? Sobre lo que acabamos de decir. De que Cristo había sido crucificado, su líder, aquellos de los cuales ellos le seguían, el que ellos habían reconocido como el Mesías, como el Cristo. Porque hay algo que no podemos perder de vista, de que estos hombres habían caminado con Jesús, habían sido discípulos de Jesús, pero habían visto en Jesús al Cristo. ¿Por qué hacemos la diferencia entre Jesús y Cristo? Bueno, porque Jesús era Dios en forma de hombre y Cristo, la palabra Cristo significa justamente Mesías, Salvador. Y ellos reconocieron en Jesús al Cristo del pueblo de Israel. Y es por eso que iban conversando sobre todo lo que había acontecido y lo impactante que había sido. La Biblia no nos habla de cuánto tiempo habían caminado estos discípulos con Jesús. La Biblia no nos dice si estuvieron durante los 3 años o estuvieron en los últimos 6 meses. Lo que sí nos dice la Biblia es que estuvieron impactados por lo que sucedió. Y cuando la palabra de Dios nos dice de que ellos iban caminando, iban conversando sobre lo que había acontecido y que discutían, dice, hablaban y discutían. O sea, cuando dos personas discuten, no hace falta mucha explicación de qué se trata, ¿no? Es que no se están poniendo de acuerdo. Seguramente uno tenía un punto de vista, el otro tenía otro punto de vista sobre los acontecimientos, no se ponían de acuerdo. Pero dice que en ese momento, ¿sí?, dice la palabra, sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo, dice el versículo 15, se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Y amados hermanos, acá nos encontramos con esta primera situación, la situación de que Jesús se acerca, ¿sí?, a ellos y ellos no lo reconocen. Eran sus discípulos, sí, eran discípulos de Jesús, pero no reconocen al Maestro. ¿Por qué? Porque ellos asumían de que aquel que había sido, con el cual ellos habían caminado, al cual ellos habían seguido, ¿sí?, el que era su Maestro, ¿sí?, había muerto. Y entonces ya no podía estar en medio de ellos. Entonces, dice la palabra de Dios, que Jesús le preguntó, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Mire, si fuera un argentino le diría que vivís en un frasco de mayonesa, que no te enteraste de lo que pasó, ¿sí? O sea, no pueden creer ellos, pero aún sus ojos están velados. No saben que el que le está preguntando es el propio Jesús. Y él le pregunta, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Y ellos no pueden entender. Y le dicen, eres el único
peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo que sucedió. ¿Y qué es lo que le ha pasado?, pregunta Jesús. Y ahí ellos hacen una descripción de lo que había pasado. Y dice en el versículo 19, lo de Jesús de Nazaret. Y fíjense, dice, era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Miren, lo primero que sucede cuando Jesús les pregunta, queda en manifiesto lo que ellos habían asumido de lo que había sido Jesús. A ver, ellos en primer lugar ya le bajan el precio de ser el Mesías a que era un profeta. Y entonces lo primero que hacen, dice la palabra de Dios, que ponen en términos del pasado, era. O sea, ya no estaba presente. Ya formaba parte del pasado. Era, ya no era un Mesías, sino que le dicen, era un profeta, poderoso en obras y en las palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes, dice el verso 20, y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Y en el versículo 21, ahí queda en manifiesto lo que estos hombres experimentaron. En el versículo 21 queda en manifiesto lo que hablamos del título de este mensaje: expectativa versus realidad. En el versículo 21 ellos le contestan a Jesús, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiera a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. ¿Qué querían decir estos hombres? Estos hombres reconocían en Jesús y le estaban diciendo a este que estaba caminando con ellos, que era el propio Jesús resucitado, en cuerpo glorificado, que caminaba con ellos, pero sin embargo ellos no lo reconocieron, y a él le explica, miren, nosotros abrigábamos esta esperanza, nosotros teníamos la expectativa de que Jesús, de que este hombre iba a ser el que iba a redimir a Israel. O sea, estos hombres le dicen, nosotros teníamos la expectativa de que Jesús iba a hacer de que Israel volviera a recuperar su autonomía y su libertad como nación. Nosotros abrigábamos la esperanza. Nosotros teníamos la esperanza de que este Jesús, al que condenaron y crucificaron, al que le quitaron la vida, nosotros teníamos la esperanza de que viniera a rescatarnos del Imperio Romano. Esto fue lo que dijeron estos hombres. Ellos tenían una expectativa y se lo dicen a Jesús. Y después siguen ahondando. En el versículo 22 podemos encontrar que estos hombres le dicen, también algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Y cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles, quienes le dijeron que él estaba vivo. Fíjense que estos hombres no salían del asombro de lo que había sucedido, no salían ellos de sentirse decepcionados, frustrados. ¿Qué dijimos al principio de esta prédica? Dijimos al principio de esta prédica que expectativa versus realidad, cuando no se cumple, crea, ¿qué cosa? Frustración, decepción. ¿Qué fue lo que sucedió con ellos? Se sentían así, se sentían decepcionados, se sentían realmente frustrados, pero no llegan a entenderlo, lo que había acontecido. O sea, era tan grande la frustración, era tan grande la decepción, que ellos no llegan a comprender. Dice la palabra de Dios, dice, también algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados, porque ellos no podían entender justamente de cómo las mujeres, que también eran discípulas de Jesús, habían ido a la tumba
y dice que ya no estaba el cuerpo. Y que unos ángeles le dijeron, dice la palabra de Dios, que el versículo 23 dice, pero no hallaron su cuerpo, y cuando volvieron nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes le dijeron que él estaba vivo. Y algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro. En el versículo 24 dice, y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Fíjense, estaban tan obnubilados, estaban tan enceguecidos con la frustración de que sus expectativas no se habían cumplido, de que ellos narran todo un proceso de que nosotros hoy, claro, con el diario del lunes, ¿no? Hoy nosotros podríamos decir, bueno, pero ¿cómo no se dieron cuenta? Pero ellos estaban impactados por lo que estaban viviendo. Y sin embargo, dice la palabra de Dios que cuando ellos le narran todo esto a Jesús, Jesús tiene una reacción. Y mire, dice en la versión de Palabra de Dios para Todos, dice, no sean tan tontos. Esto fue lo que le dijo Jesús. No sean tan tontos. ¿Por qué le cuesta tanto creer todo lo que le dijeron los profetas? ¿Qué sucedió con estos hombres? Estos hombres narraban una serie de circunstancias, que habían ido las mujeres a preparar el cuerpo de Jesús, que le habían aparecido los ángeles, que le habían dicho que había resucitado, que no estaba entre los muertos. Fueron compañeros, discípulos de ellos a corroborarlo, se dieron cuenta que la tumba estaba vacía, pero seguían ellos pensando de que eso era parte de su fracaso. Ellos seguían pensando de que lo que estaba pasando no era otra cosa que aumentar su frustración, porque no se daba lo que ellos esperaban. ¿Por qué? Porque lo que ellos esperaban, como leíamos recién, albergábamos en nuestro interior de que fuera redimida Israel. Y si ellos esperaban de que fuera redimida Israel, amados hermanos, ¿cómo podía ser que el que ellos pensaban que iba a ser el redentor de Israel, que nos iba a sacar de esa situación, ¿sí?, de pueblo sometido bajo el imperio romano, cómo podía ser que el que iba a lograr, el que iba a alcanzar esa meta, había muerto? ¿Qué era lo que sucedía? Decepción. Y entonces, aún los acontecimientos que reafirmaban de que había un proceso, que había un plan, había un propósito, o sea, un plan estratégico de parte de Dios, ¿en cumplimiento a qué? A todo lo que se había anticipado en la palabra. O sea, tenga en cuenta usted de que la Biblia que ellos tenían no es nuestra Biblia, no son los 66 libros que nosotros tenemos hoy. La Biblia que tenían los discípulos de Jesús son los primeros 39 libros del Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que sucede cuando Jesús le dice, qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas? Era que había en las Escrituras, en los 39 libros del Antiguo Testamento, había profecías mesiánicas de cómo iba a ser justamente aquel que vendría a salvar a su pueblo. Pero estos hombres no lograban entenderlo, y es por eso me gusta esta versión de la Palabra de Dios para Todos, que dice, ¿por qué le cuesta tanto creer? La NBI dice, y tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Me gusta esto, ¿por qué les cuesta tanto creer? Y entonces en el verso 26 Jesús comienza a hablarle y le dice, ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar a su gloria? ¿Y qué sucedió? Sucedió que aquellos hombres que iban camino a Emaús, aquellos hombres que estaban sumergidos en la frustración, comienzan a recibir una administración directa. ¿Por parte de quién? Por parte del mismo Jesús. Porque dice el versículo 27, entonces comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras.
O sea, Jesús le hizo un estudio bíblico para ellos. Ellos tuvieron al mejor maestro durante 3 años, pero ahí ellos tenían una masterclass. Ellos tuvieron la oportunidad de tener una masterclass, una clase magistral, por parte de quién, del propio protagonista, que les dice: ustedes ¿acaso no tenían que sufrir el Cristo? Fíjense, no les está hablando, ¿acaso no tenía que sufrir Jesús? No, dice el Cristo. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías por esto? ¿No tenía que pasar por esto? Y comienza a hablarle y mostrarle a través de las Escrituras, y comienza a decirle el Señor a través de la Torá, desde el Pentateuco, desde los primeros 5 libros de la Biblia, a través de los diferentes profetas, las diferentes profecías mesiánicas que anunciaban de cómo iba a ser el padecimiento del Hijo del Hombre, cómo iba a ser el padecimiento del Mesías, de aquel que venía a rescatar a Israel. Y dice la palabra de Dios que cuando esto sucedió, dice que ellos comenzaron a experimentar algo. Dice que al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que se iba a ir a otro lugar. Pero ellos le insistieron y le dijeron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi noche. Así que entró para quedarse con ellos. Y luego, entrando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se lo dio. Y entonces, dice el verso 31, se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Qué tremenda experiencia, qué tremenda vivencia tuvieron los discípulos que iban rumbo a Emaús. Ahora, yo en esta mañana quiero hablarte de que estos discípulos que iban rumbo a Emaús son representativos de cada uno de nosotros en nuestro peregrinar en este mundo. Estos discípulos que iban rumbo a Emaús nos muestran cómo las expectativas versus la realidad pueden provocar frustración, pueden provocar tristeza, pueden provocar desánimo. Ahora, el problema, y queda expuesto a la luz de la palabra de Dios, el problema no está en que Dios falló. Ninguno de los que estamos aquí se atrevería a levantar su mano y decir: bueno, lo que pasa es que, Dios le hizo una jugada, no hizo las cosas como él le había anticipado. La verdad que Dios jugó medio raro ahí, no mostró las cartas, no les dijo cómo iban a hacer las cosas. No, lo que sucedió y el problema que tuvieron estos discípulos que iban camino a Emaús es que el problema de estos discípulos fue justamente de que ellos tenían una expectativa equivocada. El problema de estos discípulos era de que la expectativa de ellos era de que Dios obrara redimiendo a Israel y poniendo a Israel en un estado de libertad político, institucional sobre el Imperio Romano. O sea, estos hombres tuvieron una perspectiva de lo que venía a ser la obra de Cristo. Y yo en esta mañana quiero decirte de que en nuestras vidas como hijos de Dios, la mayoría de los momentos que atravesamos, frustración, tristeza, dolor, desánimo, tienen que ver con expectativa versus realidad. La expectativa que nosotros nos creamos. Expectativa que no tiene que ver con lo que Dios ha determinado. Dios no había determinado en ningún momento. Dios le dijo que iba a enviar a su Hijo para establecer un plan de liberación político del pueblo de Israel, de lo que era la subyugación del Imperio Romano. Dios estableció a través de la profecía de los profetas, ¿sí? Dios estableció a través de la profecía de que Él iba a establecer un plan de salvación. Y que Dios ya no estaría hablando de lo que era Israel, circunscrito a un pueblo, ¿sí? Circunscrito a lo que era una nación, sino que estaba hablando a una Israel espiritual que iba a establecerse en el nuevo pacto. Cada una de las profecías
del Antiguo Testamento, dada por los profetas, establecían justamente que en el advenimiento de ese nuevo pacto ya iban a cambiar las cosas, ya no iba a haber más pecados generacionales como lo había antes. Como bien dice en el libro de Jeremías, ya en el nuevo pacto que Dios iba a establecer, cada uno pagaría por su propio pecado. En el nuevo pacto ya no habría más esto de que los padres comieron las uvas agrias y los hijos sufrirían la dentera. Ya no habría más en el nuevo pacto maldiciones hereditarias. Ya no habría más en el nuevo pacto diferencia, como lo dice el apóstol Pablo, de que no habría ya más judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Todos serían iguales ante los ojos de Dios. Ya no se estaría refiriendo más Dios a una nación, sino que se estaría estableciendo un plan de salvación universal. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ya no era el amor circunscrito a una nación, a un pueblo político, a un pueblo estaba reducido territorialmente. Ahora había un plan de salvación a nivel global. Ahora había un plan de salvación integral para toda la humanidad. Ahora había un plan de redención para todo aquel que creyera. A los que creyeran le iba a dar Dios la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no se pasaba a ser un hijo de Dios porque se nacía en Israel. Ya no se pasaba a ser un hijo de Dios porque al séptimo día al varón lo iban a circuncidar. Ahora comenzaba un tiempo donde los hijos de Dios iban a ser aquellos que le creían y le recibían como su Salvador. Había un plan, había una estrategia, había un nuevo pacto que Dios había comenzado a rodar a través de su Hijo Jesucristo. ¿Saben? Había una expectativa equivocada de estos hombres. Por eso vino la frustración. Por eso ellos pensaban una liberación política. Por eso ellos pensaban una liberación territorial. Pero lo que Dios tenía estaba por encima de ese pensamiento. Porque Dios tenía un plan que era superador a lo que podía ser la mente humana de la media del pueblo judío. Y amados hermanos, cuando en nuestras vidas aparece la frustración es porque muchas veces nosotros, al igual que los discípulos que iban rumbo a Emaús, nosotros tenemos expectativas equivocadas. Nosotros creemos que la bendición de Dios va a tener un formato, va a tener una manera de presentarse, que va a llegar a nuestras vidas para determinada manera, que va a llegar para liberarnos de determinadas situaciones. Y realmente la palabra de Dios nos dice que más altos son los cielos de la tierra, así son los pensamientos del Señor. Y que sus caminos no son nuestros caminos. Y es por eso que muchas veces en nuestra vida llegamos a la instancia de sentirnos, ¿de qué manera? Frustrados. De sentirnos realmente con nuestras fuerzas ya devastadas. Pero el problema no es que Dios ha fallado. El problema de estos discípulos que iban rumbo a Emaús no era que Dios le había fallado, no era que Dios le había mentido, no era que ellos habían caído en la trampa, no era un vendedor de autos engañándolo de que se estaban comprando un auto que tenía un motor que funcionaba a 10 puntos y cuando lo sacaron de la concesionaria el motor estaba fundido. No era alguien que le estaba vendiendo algo que supuestamente era original, pero era una barata imitación. No, era un Dios que le había dicho que había un plan, y ese plan era tan sublime, tan alto, que los excedía a ellos. Y el problema que tenemos en nuestras vidas cristianas en muchas oportunidades es que queremos bajar a nuestra mente humana los planes de Dios. Y hay una expectativa que se forma no basada en la verdad de la soberanía de Dios obrando en nuestras vidas, sino que el problema está en que nuestras expectativas están basadas en nuestras carencias y en nuestras necesidades. Entonces, hasta que cada uno de nosotros no camine en la verdad de que en Cristo estamos completos,
Hasta que cada uno de nosotros no sienta esa paz que te da el sentimiento de completitud, que ya lo alcanzaste todo cuando tenés a Cristo, de que todo lo que venga serán añadiduras, de que los planes de Él es lo mejor que nos va a suceder, porque tienes planes de bien, como dice la palabra de Dios, y no de mal, para darnos un futuro lleno de gloria y esperanza. Lo que sucedió con estos hombres es que ellos se confundieron. Ellos establecieron expectativas basadas en sus necesidades personales. ¿Por qué cree usted que hay tanta gente que abandona el camino del Señor? ¿Por qué usted cree que hay tanta gente que tira la toalla? ¿Por qué hay tanta gente que dice, a mí el Evangelio no me funciona? Yo te felicito, si a vos te funciona, bueno, pero a mí no me funcionó. ¿Por qué hay gente que, teniendo la posibilidad de congregarse en el día de hoy, no ha venido? Decidió quedarse en su casa. ¿Por qué hay gente que, si bien no hemos tenido reuniones presenciales, si bien hemos enfrentado adversidades, porque hay gente que se desanimó, ya no tiene sentido ir a la iglesia? Porque hay gente que ha perdido ese deseo, porque sus expectativas no han sido chequeadas con respecto a lo que Dios quería para sus vidas. Amén. Y también quiero decir algo para no colgarnos nosotros la medalla de lo que estamos acá en esta mañana, somos las que la tenemos reclara, ¿no? La única diferencia entre vos y yo en esta mañana es que la gracia de Dios nos permitió llegar acá. Amén. Y que en medio de tantas frustraciones, cuando me pregunto por qué no se me da esto, por qué no se da esta situación, por qué no viene la respuesta, por qué no me saca Dios de este problema, por qué Dios no me hace conocer la victoria, por qué Dios no me lleva a una instancia de superación de esta situación. Cuando yo me planteo esto, es porque mis expectativas están puestas en un lugar donde no tendrían que estar. Los discípulos de Maús pensaron de que venía el Cristo, sí, pero para otra cosa de lo que realmente Cristo vino. El problema nuestro ante la frustración, ante el desánimo, tiene que ver en el 99,9% de las veces con que nuestras expectativas están mal puestas. Pero dice la palabra de Dios de que cuando Jesús les dijo que se iba a ir, ellos en medio de esa situación, de que sus ojos estaban vedados, sus ojos todavía no lo habían reconocido, pero ellos le invitan. Dice la palabra de Dios que ellos le dijeron, entonces, dice la palabra de Dios en el verso 29, dice, pero ellos le insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo y ya es casi de noche, así que entró para quedarse con ellos. Y mire lo que cambió. ¿Sabe lo que cambió? De que ellos lo invitaron a quedarse en su casa. Pero lo que cambió es que el invitado tomó el lugar del anfitrión. Porque dice la palabra de Dios que cuando esto sucedió, luego estando con ellos a la mesa, en el versículo 30, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Y yo en esta mañana quiero invitarte a que vos que podamos hacer esto hoy, en esta mañana. Que aquel que es un invitado pasa a ser el anfitrión. Amén. Que aquel que le decimos que se acerque, que venga, que él sea el que tome el control de la escena. Porque el que tomaba el control de la escena, ¿saben quién era? Era el desánimo. El que tenía el control de la escena era la frustración. El que tenía el control de la escena era las quejas, la angustia, la tristeza, la decepción. Y yo en esta mañana quiero invitarte a que vos puedas dejar de que eso tenga el control de la escena de tu vida. Y yo quiero invitarte en esta mañana en que, al igual que estos hombres, podamos tener nosotros este momento donde
justamente al partir el pan de la mesa del Señor. Esta será una buena mañana para que aquel que es un invitado se convierta en el anfitrión. Porque dice la palabra de Dios que cuando esto sucedió, cuando Él, dice la palabra de Dios, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio, entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Entonces se le abrieron los ojos y la reconocieron. ¿Qué quiero decirte en esta mañana? Que si vos y yo dejamos que el Señor sea el anfitrión de nuestra vida, que Él sea el que tome el control de la escena de nuestra vida, nuestros ojos espirituales serán abiertos. Amén. Y esto me recuerda, ¿sí?, a la escena cuando está Eliseo rodeado en Samaria por todo el ejército contrario y se despierta su criado y está sobreexaltado viendo que todo el ejército enemigo lo está rodeando, y dice la palabra de Dios que él lo despierta a Eliseo diciéndole: ¿qué haremos, Señor? Mira, estamos rodeados. Y Eliseo hace una oración diciéndole: Señor, ábrele los ojos. Y en esta mañana yo le ruego a Dios para que en medio de esa situación que está gobernando la escena en tu vida, el desánimo, la frustración, la tristeza, que en esta mañana Dios abra tus ojos, porque cuando Giesi fueron abiertos los ojos de Giesi, el que era justamente el asistente del profeta Eliseo, vio que eran más los que estaban con ellos que los que estaban en contra. Y en esta mañana quiero decirte de parte de Dios que en medio de tu dificultad, en medio de tu problema, en medio de esa situación que estás viviendo, son más los que están contigo que los que están en contra, porque contigo está el Dios de los imposibles. ¡Aleluya! La palabra nos es tan clara. Ellos les fueron abiertos los ojos. Pero ¿qué sucedió? Y se quedó el Señor con ellos, pasaron toda la noche juntos, y hasta el día en que el Señor dejó esta tierra, antes del día del Pentecostés, ellos estuvieron siempre con Jesús. No. ¿Saben lo que sucedió? ¿Qué sucedió después de que se les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron? Desapareció el Señor. Desapareció el Señor. Pero ¿sabes qué nos habla de esto? De que cuando el Señor pasa a ser el anfitrión, cuando el Señor pasa a tener el control, el gobierno de nuestras vidas, lo que sucede sencillamente es que ya no está a nuestra vista humana. Ellos ya dejaron de estar siendo controlados por lo que tenían delante de sus ojos naturales. Ellos pasaron a tener una visión espiritual. Amén. Y yo en esta mañana no estoy aquí para proponerte y decirte que tu problema se terminó, ya no vas a lidiar más con eso. No. Lo que te quiero decir es que Dios es más grande que tu problema. Que si Él hoy pasa a ser el anfitrión, si Él hoy pasa a tener el control y dominio, ¿sí?, de toda la situación, que vos le permitas esa situación, que vos le permitas ser el anfitrión de la mesa en tu vida, vos vas a experimentar lo que experimentaron estos hombres. Sus ojos se abrieron, reconocieron a Dios en esa situación. ¿Lo reconocieron a quién? A Cristo. ¿En medio de qué? De la situación. ¿En medio de qué situación? En medio de la tristeza, en medio de la frustración. Ellos lo reconocieron a Jesús presente. Pero en cuanto lo reconocieron, Él desapareció. ¿Pero qué sucedió? Dice la palabra que en el verso 32 se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaban con nosotros en el camino y nos explicaban las Escrituras? ¿Sabes qué? Ellos comienzan a darse cuenta de que había habido un trato de Dios con ellos, aunque ellos no lo veían, aunque ellos en ese momento no lo identificaban,
Aunque ellos en ese momento no lo reconocieron, no dijeron, sí, es el Cristo el que nos está hablando. No lo reconocieron. Pero después dijeron, no nos ardía nuestro corazón. No sentías algo, Cleofa, no sentías algo especial cuando Él nos hablaba. Y yo te puedo decir en esta mañana, ¿acaso no has sentido que te ardía tu corazón, aún en medio de la desesperación, en medio de la tristeza, en medio de la frustración? ¿No sentías que ardía tu corazón, de que había algo? Y tal vez en medio del dolor no lo reconocías, pero cuando Él vida, cuando tus ojos espirituales son abiertos, ahí comenzás a reconocer que en medio de esa situación, en medio de esa crisis, en medio de ese momento límite que estuviste pasando, Dios ya estaba contigo. ¡Aleluya! Ahí abría tu corazón y en esta mañana podrás ver porque Cristo está contigo en esta hora. ¡Aleluya! Dice la palabra de Dios, es cierto, decía, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Y los dos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Y en esta mañana vamos a hacer esto. Vamos a participar de la mesa del Señor. Vamos a partir el pan. Jesús lo hizo en la mesa de estos discípulos que iban rumbo al Maús. Y Jesús partió el pan y el partimiento del pan fue un acto profético que le devolvió la visión espiritual. Ellos contaron a sus hermanos de lo que había sucedido cuando Jesús partió el pan. Ponete en pie en esta mañana. Y en esta mañana, el participar de esta mesa de la Santa Cena será un acto profético. El acto profético de que al participar de ella, en lo que Dios nos ha dado a través de su palabra, lo que hemos visto a través de su palabra, podamos experimentar esta experiencia de que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Yo le voy a pedir al evangelista Ariel Mora que le esté pidiendo la bendición sobre el pan. Dios los bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios por este hermoso momento que podemos compartir. Darle gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por lo que han hecho en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros cuando estábamos perdidos en delitos y pecados. Y que en esta mañana podamos compartir cada uno con gozo y con alegría este momento. Por eso en esta mañana vamos a estar orando por este pan que representa su cuerpo, cual fue golpeado, fue azotado, fue traspasado por una lanza. Y en esta mañana yo le invito a que pueda cerrar los ojos y en esta mañana vamos a orar pidiéndole al Señor que bendiga este pan que estaremos compartiendo y comiendo, o haya sido partido, y que en esta mañana se abran nuestros ojos en este momento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana queremos darte gracias por este momento, Señor, que compartimos, este momento, Señor, recordando lo que tú has hecho en la cruz del Calvario, Señor. Queremos darte gracias, Dios mío, por todo lo que haces, por todo lo que vas a hacer en esta mañana, Dios mío, porque creemos que en esta mañana, Señor, Padre Celestial, se van a abrir nuestros ojos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Por eso en esta mañana, Señor, oramos por este pan que representa tu cuerpo, Señor. Te pedimos que lo bendiga, Señor, que bendigas la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos, de cada familia que en esta mañana, Señor, estará participando, estará comiendo, Señor, este pan que representa tu cuerpo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta mañana te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por este momento, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, porque creemos que en esta mañana es una mañana de victoria, una mañana de bendición, una mañana, Señor, donde se abrirán los ojos, Señor, de cada uno. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
también orar por la copa en esta mañana. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por esta copa que simboliza, Señor, tu sangre derramada en la cruz. Señor, allí, en esa cruz, en esa sangre derramada, se cumplimentaron todas nuestros deseos, nuestros anhelos. Señor, que aquellos que hayan venido con una expectativa equivocada, Señor, en esta mañana, puedan ver la mano poderosa de Dios abriéndose, derramándose, así como esta sangre, como esta copa que simboliza tu sangre, Señor. Que tú abres camino donde no hay camino, que tú, Señor, muestras la realidad en Cristo, en el nuevo pacto, esa realidad que nos dice que si te tenemos a ti, lo tenemos todo, no nos hace falta nada, Señor. Por eso en esta mañana agradecemos a tu nombre, agradecemos por tu sangre derramada, agradecemos porque podemos, Señor, recordar en este simple acto que tú, Señor, nos has dado todo por amor a nosotros. Bendecimos tu nombre en esta mañana y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento los diáconos que estarán finalizando. Pero en esta mañana quiero hacer una oración para los hermanos que nos están siguiendo en la transmisión a través de Facebook Live. En esta mañana quiero decirte que si tus expectativas no han estado colocadas en el lugar correcto, este es un buen día para que puedas dejarle lugar a que el Señor tome el control de la escena de tu vida, de que Él en esta mañana pueda ser aquel que se siente y parta el pan, que ya no sea más la frustración del dolor quien dirija tu vida. Yo quiero orar en esta mañana por ti diciendo: Padre, en el nombre de Jesús, queremos declarar, Señor, que la palabra impartida en el día de hoy traerá vida, paz, restauración sobre aquellos que la han recibido. Declaramos, Señor, que tu palabra no volverá vacía y que habrá un milagro transformador. Señor, echamos fuera toda frustración, Señor, todo sentimiento de fracaso y de tristeza que pueda gobernar los corazones, que sean libres de toda trampa mental que el enemigo quiera ponerles. Y en esta hora declaramos que nuestra expectativa está basada a tu santo propósito y no a nuestros planes. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos. Amén y amén. Dios les bendice a los hermanos que nos están acompañando a través de la comunicación de Facebook Live. Nos estaremos viendo el próximo.